Aldrich Ames. Después del colapso de la Unión Soviética en 1991 y el fin de la Guerra Fría, la era de los espías tradicionales estaba lejos de terminar. En la década de 1990 y principios del nuevo siglo, 4 importantes espías de la inteligencia estadounidense que aún espiaban para Rusia fueron arrestados por espionaje. El primero de ellos en ser capturado fue Aldrich Ames. Aldrich Ames fue arrestado por el FBI en Arlington, Virginia, por cargos de espionaje el 21 de febrero de 1994. En el momento de su arresto, Ames era un veterano de 31 años de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, que había estado espiando para los rusos desde 1985. Junto con él fue arrestada su esposa, Rosario Ames, quien había ayudado e instigado sus actividades de espionaje. Ames era un agente de la CIA que hablaba ruso y se especializaba en los servicios de inteligencia rusos, incluyendo la KGB, el Servicio de Inteligencia Exterior de la URSS. Su primera misión en el extranjero fue en Ankara, Turquía, donde se centró en reclutar oficiales de inteligencia rusos. Posteriormente, trabajó en Nueva York y Ciudad de México. El 16 de abril de 1985, mientras estaba asignado a la División Soviética /Diagonal Europa del Este de la CIA en la sede de la CIA en Langley, Virginia, se ofreció en secreto como voluntario para trabajar con oficiales de la KGB en la Embajada de la URSS en Washington, D.C. Poco después, la KGB le pagó $50,000. Durante el verano de 1985, Ames se reunió varias veces con un diplomático ruso, a quien le transmitió información clasificada sobre fuentes humanas de la CIA y el FBI, así como sobre operaciones técnicas dirigidas a la Unión Soviética. En diciembre de 1985, Ames se reunió con un oficial de la KGB con base en Moscú en Bogotá, Colombia. En julio de 1986, Ames fue transferido a Roma, Italia. En Roma, Ames continuó sus reuniones con la KGB, incluyendo a un diplomático ruso asignado en Roma y a un oficial de la KGB con base en Moscú. Al concluir su misión en Roma, Ames recibió instrucciones de la KGB sobre contactos clandestinos en la zona de Washington, D.C., donde sería asignado posteriormente. Además, la KGB le escribió que le habían pagado $1,88 millones en los 4 años transcurridos desde su voluntariado. A su regreso a Washington, D.C. en 1989, Ames continuó entregando documentos clasificados a la KGB, utilizando buzones secretos o escondites preestablecidos donde los dejaba para que los oficiales de la KGB los recogieran posteriormente en la Embajada de la URSS en Washington. A cambio, la KGB le dejaba dinero e instrucciones, generalmente en otros buzones secretos. Mientras tanto, la CIA y el FBI descubrieron que funcionarios rusos reclutados por ellos estaban siendo arrestados y ejecutados. Estas fuentes humanas habían proporcionado información de inteligencia crucial sobre la URSS, utilizada por los responsables políticos estadounidenses para determinar la política exterior estadounidense. Tras realizar exámenes analíticos y recibir información sobre la riqueza inexplicable de Ames, el FBI abrió una investigación en mayo de 1993. Agentes especiales del FBI y especialistas en investigación llevaron a cabo una intensa vigilancia física y electrónica de Ames durante una investigación de 10 meses. Los registros en su domicilio revelaron documentos e información que lo vinculaban con el Servicio de Inteligencia Exterior ruso. El 13 de octubre de 1993, los especialistas en investigación observaron una marca de tiza que Ames hizo en un buzón, confirmando a los rusos su intención de reunirse con ellos en Bogotá, Colombia. El 1 de noviembre, agentes especiales lo observaron a él y, por separado, a su contacto ruso en Bogotá. Cuando Ames planeó un viaje al extranjero, incluyendo un viaje a Moscú, como parte de sus funciones oficiales, se aprobó un plan para arrestarlo. Aldrich Ames es arrestado fuera de su casa en un suburbio de Virginia en 1994. Había espiado para los rusos durante casi una década. Aldrich Ames y su esposa se declararon culpables el 28 de abril de 1994. Aldrich Ames fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Rosario Ames fue condenada el 20 de octubre de 1994 a 63 meses de prisión. Ames fue interrogado posteriormente por agentes del FBI, momento en el que detalló cómo había comprometido las identidades de fuentes humanas de la CIA y el FBI, algunas de las cuales fueron ejecutadas por las autoridades soviéticas.
De conformidad con su acuerdo de culpabilidad, Ames entregó sus bienes a los Estados Unidos y $547,000 fueron entregados al Fondo de Asistencia a las Víctimas del Departamento de Justicia. Ames cumple su condena en el sistema penitenciario federal. Rosario Ames cumplió su condena y fue liberada. ¿Y los demás topos? Harold Nicholson, Earl Pitts y Robert Hansen fueron identificados, arrestados y encarcelados.